Un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35, lo vamos a leer juntos, hermano, y oramos. La palabra del Señor dice: así, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, a oír su palabra y a exponerla. Señor, muchas gracias por este hermoso día, un día muy especial para nosotros como congregación, en que nos reunimos a cantar el Evangelio, a escuchar el Evangelio, a celebrar el Evangelio por medio de la Santa Cena, Padre. En estos momentos te pido, Señor, que me ayudes a poder predicar tu palabra, que pueda ser claro, que pueda edificar a mis hermanos, que puedan ellos salir bendecidos, Señor, tras oír este mensaje. Tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón, después de que yo predique, Señor, y haga yo lo más posible por poder comunicar fielmente tu palabra, Señor. Gracias porque yo solamente puedo llegar al oído físico de mis hermanos, pero tú, Señor, tienes el poder de llegar a su corazón, a su oído espiritual, y llamarlos poderosamente a la salvación de su alma. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy, hermanos, vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. ¿Cuántos están listos para estudiar las Escrituras? Lo último que vimos, hermano, hace 15 días, porque hace 8 días tuvimos una pequeña pausa, fue Marcos capítulo 1, verso 29 al 34. Le recomiendo tenga su Biblia abierta con un marcador y vaya siguiendo todos los sermones que vamos dando mientras vamos avanzando por todo el libro. En lo último que vimos, hermano, en las porciones que le acabo de mencionar, vimos dos cosas. En primer lugar, vimos cómo el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Se acuerda? Estaba muy enferma con una muy alta fiebre en cama. Después de sanar a la suegra de Pedro, hermano, cuando ya se metió el sol, llegó mucha gente a la casa de Pedro porque venían, dice, con diversas enfermedades y el Señor los sanó a todos. Esto sucedió un sábado. Bueno, y esto sucedió, hermanos, si nos remontamos al sermón anterior a ese que les acabo de mencionar, un sábado por la mañana, cuando Jesús había ido a predicar a la sinagoga y todos se habían admirado de su doctrina y había echado fuera un demonio. Hoy, hermano, veremos lo que sucedió al día siguiente, es decir, para nosotros un domingo, o para ellos lo que ellos llamaban el primer día de la semana. No vamos a ver muchos versos, solamente vamos a ver del 35 al 39 y vamos a meditar bajo el tema una vida de oración. Una vida de oración. En esta porción, hermanos, que estaremos viendo el día de hoy, veremos cómo Jesús nos muestra cómo era su vida de oración en el ministerio. Nos da un ejemplo de cómo debería de ser nuestra vida de oración a todos los cristianos, pero especialmente a los ministros. Este mensaje, aunque va un poco dirigido a los ministros, obviamente aplica a todos los cristianos, a toda la iglesia. Se cuenta, hermano, que en una oportunidad 5 estudiantes viajaron a Londres, Inglaterra, para oír predicar a Charles Spurgeon. Spurgeon, hermano, fue un pastor bautista reformado de los 1800, más o menos muy famoso. Es
es muy conocido en el mundo cristiano. De hecho, lo citan en diferentes denominaciones, aunque la gente no sea bautista, lo conocen porque es muy conocido, muy famoso. Algunos lo llaman el príncipe de los predicadores. Bueno, 5 jóvenes fueron a visitar su iglesia, querían escuchar predicar a Spurgeon, pero dice la historia que llegaron muy temprano al tabernáculo metropolitano, que era la iglesia de Spurgeon, y las puertas estaban cerradas todavía. Mientras estaban esperando, hermanos, un hombre se acercó y les hizo una pregunta muy extraña. Les preguntó, ¿les gustaría ver el equipo de calefacción del edificio? Los estudiantes no habían ido a eso, pero no tenían nada que hacer y les pareció muy intrigante la pregunta. Aceptaron, hermanos, la invitación. El hombre los dirigió al interior del edificio por un tramo largo de escaleras que desembocó en un cuarto muy grande, en donde dice la historia que había más o menos unas 700 personas de rodillas orando. Ese era el equipo de calefacción del edificio. Pero no estaban calentando necesariamente el edificio. Estaban en el ambiente espiritual preparando todo para el sermón de Spurgeon. Era un grupo que estaba orando previamente a que el pastor predicara, para que cuando el pastor predicara, pues Dios lo usara. Que dependemos muchísimo, los que predicamos, no solamente de ser elocuentes o de memorizar ciertas cosas, sino de tener una vida real de comunión con Dios, de oración, para que eso nos pueda respaldar. El pastor Alistair Begg dice lo siguiente, dice, predicador, sin oración tu púlpito estará muy frío. Ora y caliéntalo. Orar, hermanos, es vital para nosotros como cristianos. En general, todos los cristianos debemos orar. Pero el día de hoy, y creo yo en la providencia de Dios, que vamos a ordenar ministros, quiero hacer un poco más de énfasis, especialmente en la vida de oración del ministro, aunque durante el sermón voy a dar consejos a todos sobre la oración. Vamos a ver solamente 2 cosas, hermanos, en estos pocos versículos. 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Vamos a ver 2 cosas. Lo primero que vamos a ver es cómo nos debemos renovar en oración, renovados en oración. Punto número 1, Marcos capítulo 1, verso 35 al 37. Y número 2, la prioridad de la predicación. Es decir, aunque vamos a hablar de la oración y de la vida de oración de los cristianos, también ese tema está concatenado o unido con el asunto de la importancia de la predicación. Podríamos decir que una de las razones súper importantes por las que debemos estar siempre orando, especialmente los ministros, especialmente los que predicamos. Leamos una vez más el verso 35, pero en esta oportunidad hasta el 37. Una vez más, abra su Biblia ahí conmigo. La verdad que proyectamos para quien no trae Biblia, hermano, pero lo ideal es ir siguiendo en su Biblia, Punto 1, renovados en oración. Marcos capítulo 1, verso 35 al 37. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y aquí vamos a comenzar a analizar esta porción. Lo primero que vemos es, hermanos, que el Señor Jesús se levanta muy temprano. Me gustan los indicativos ahí 2 veces muy de mañana, cuando era muy oscuro. Es decir, eran horas de la madrugada, cuando todavía faltaba muchísimo todavía para salir el sol. El día anterior había sido un día agotador para el Señor. Un día pesado ministerialmente hablando. Desde temprano ir al servicio de la sinagoga, predicar, echar fuera un demonio, llegar a la casa de Pedro, encontrar que la suegra de Pedro está enferma, que necesita ser sanada. Después de eso, recibir a todos los enfermos, y acuérdese del detalle que los recibió después que se puso el sol. Después de las 6 de la tarde, 7 de la noche más o menos. El texto anterior nos dijo que Jesús sanó diversas enfermedades, significa que había muchos enfermos. Podríamos entonces darnos cuenta que el ministerio de Jesús el día antes del día que estamos hablando el día de hoy
fue desde la mañana hasta la tarde. Trabajó todo ese sábado el Señor. Es muy probable que algunas personas se hayan ido ya muy tarde, a altas horas de la noche. Más si eran latinos. Eran latinos, obviamente, ¿no? Porque a veces cuesta uno irse, ¿no? Cuando estás visitando a alguien y estás cómodo, cuesta irse. Así que es probable que Jesús acabó de trabajar a altas horas de la noche y por lo general, hermanos, cuando uno se desvela, ¿qué es lo menos que uno quiere hacer al día siguiente? Levantarse temprano. Levantarse muy de mañana. Levantarse cuando todavía está oscuro. Recuerde que no existían las alarmas, hermano. No existían los relojes modernos que tenemos el día de hoy con alarmas. A veces uno pone hasta 4 alarmas y todas las apagas y no te levantas con ninguna. Las alarmas de los pueblos, hermanos, son los gallos. Hace unos par de años tuve la oportunidad de ir a México y mis padres viven así en un área un poco no tan céntrica, un poco rural, y los gallos me despertaban todas las mañanas. Así que es muy probable que Jesús, hermanos, se haya despertado al canto de los gallos y se levantó porque tenía un deber. Y sabemos, hermano, que madrugar de por sí ya es pesado. Ahora imagínense madrugar después de un día arduo de trabajo, es todavía más pesado. Pero aquí Jesús nos da un ejemplo, hermanos, del compromiso que uno debe de tener a la hora de cuidar su vida espiritual. Uno debe de tener un compromiso, debe de tener una disciplina, o lo acabarás descuidando y te acabará afectando en tu vida espiritual. Y te acabará afectando en el ministerio, si es que eres uno de los ministros, uno de las personas que ministran la iglesia. Muchos cristianos, hermanos, se quedan en casa los domingos. No van a la iglesia los domingos bajo el lema de que han trabajado muy duro toda la semana. Dicen, necesito un día libre. Jesús nos pone un ejemplo de lo que es levantarse muy temprano, un día después de haber trabajado mucho, y precisamente se levantó en un domingo. Era el primer día de la semana. Hemos de acercarnos, hermano, al trono de la misericordia a buscar el favor de Dios todos los días de la semana. ¿Sí o no? ¿Verdad? Todos los días de la semana necesitamos del Señor. Pero ¿sabe qué? Aquí yo tengo una nota para los cristianos y yo le quiero añadir lo siguiente. Pero especialmente los domingos. Es decir, usted necesita a Dios todos los días de la semana. Pero especialmente usted tiene un compromiso espiritual el domingo, que es el día del Señor. Acuérdese que el domingo fue santificado por la resurrección de Cristo y se convirtió en el día de adoración de los cristianos. En los primeros siglos, algunos padres de la iglesia llamaban al domingo el jefe de los demás días. Es importante, hermano, no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Congréguese, sea fiel, sea leal. Dice que Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús el día anterior había trabajado muy pesado, había comido, la suegra de Pedro se levantó, le preparó qué comer, el Señor repuso fuerzas por medio del alimento, luego cuando despidieron al último en la noche, durmió unas horas y recuperó energía física por medio del sueño. Y es muy importante comer bien y dormir bien en el ministerio, pero Jesús sabía que había otro refrigerio más poderoso todavía que él necesitaba. ¿Cuál era, hermanos? Era el refrigerio de la oración. Por eso es que Jesús al día siguiente se levanta muy temprano a orar. Siendo Dios, buscaba al Padre en oración para enseñarnos a nosotros a depender de Dios siempre en todo lo que hacemos. A buscar, hermano, renovarnos siempre en Dios por medio de la oración. Porque los días de trabajo, hermanos, que son agotadores, que lo desgastan a uno, si uno no recupera las fuerzas, uno puede acabar, hermanos, enfriándose. Hermanos, cada mañana al comenzar el día, usted debe de orar al Señor. Poner todo en las manos de Dios. Sus afanes, sus miedos, su ansiedad, su preocupación. Debe de descansar, debe de acercarse al trono de la misericordia cuando empieza la mañana diciendo, Señor,
Si el día no es mío, porque el día es tuyo, dice la Biblia, entonces yo confío en ti. La vida, hermanos, no es fácil. Un cristiano que enfrenta la vida sin oración cae en el pecado de orgullo. Porque al no orar, en algún sentido le está diciendo a Dios, yo sé que el día es difícil, yo sé que la vida es difícil y yo me las voy a arreglar con mis propias fuerzas. Yo voy a salir adelante este día sin tu ayuda. ¿Lo alcanza a ver? No orar para poner, hermano, nuestra vida en las manos del Señor, nuestra semana, nuestro día, nuestro mes en las manos de Dios, es caer en orgullo. Hermano, uno sale de casa, pero uno no sabe si va a regresar a casa. Póngase en las manos del Señor, hermano. Vivimos en un mundo complicado. Dé gracias a Dios por todas sus bendiciones. Recuerde que si tiene fuerzas, tiene salud, tiene trabajo, tiene inteligencia para hacer un trabajo, el jefe se lo dio a usted y no a otro, es por la gracia del Señor. Hay una vieja oración que le llaman la oración del marinero y dice así, dice, Señor, tu mar es muy grande y mi barca muy pequeña. Ayúdame. Hermanos, no deberíamos de vivir como ateos. El cristiano que no ora, hermano, en algún sentido está viviendo como un ateo. El ateo, hermano, vive una vida sin temor de Dios porque cree que Dios no existe. El cristiano que no ora vive una vida igual sin temor de Dios porque aunque profesa que Dios existe, vive como si Dios no existiera. Pero no, el Señor Jesús nos enseña que mientras los demás dormían, Él oraba. Se levantó de madrugada a orar. Pedro estaba roncando, me imagino, Andrés también, y el Señor se despertó y dijo, me voy a orar. ¿Y dónde oraba, hermanos? Dice el pasaje que oraba en un lugar desierto. Se alejó de las personas para poder estar sin interrupción, sin distracción, poderse dedicar de lleno a la oración sin estar atendiendo a los demás. A diferencia de los fariseos, que la Biblia dice que buscaban los lugares más públicos y las esquinas para hacer largas oraciones y ser vistos por los hombres, en el ministerio de Jesús siempre encontramos esta actitud de buscar un lugar solitario, donde poder orar sin interrupciones. De hecho, cuando Él enseña al Padre Nuestro que dice, entrado en tu aposento y cerrada la puerta tras ti, ora a tu Padre que está en lo secreto. Jesús buscaba esa privacidad. Es bien importante, hermanos, que nosotros oremos sin interrupción. Uno puede caer en la mala costumbre, hermanos, de hecho, de irse a orar a tu aposento y tener el teléfono cerca. Lo tienes cerca y te empiezan a caer notificaciones y estás orando. Y como eres humano, puedes ser tentado a interrumpir la oración e ir al teléfono. Entonces, un consejo que le doy es cuando ore, esté en un lugar a solas y deje el teléfono en otro cuarto o póngalo lejos en ese momento, para que usted pueda orar, hermanos, sin interrupción. El flujo de su oración no se pierda. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, hermano, hablando del teléfono, es que los que ya somos, ¿verdad?, de los 80s, de esa década, no crecimos con un teléfono en la mano, ¿no? Y yo digo, ay, gracias, Señor. Porque es complicado, hermano, cuando nuestros jóvenes, por ejemplo, se hacen adictos al teléfono y no pueden hacer absolutamente nada sin el teléfono, es un problema. Aunque yo entiendo que para muchos es una herramienta, etcétera, pero ya no poder orar sin siquiera desconectarte ni del teléfono para orar, ya yo creo que eso es un problema, ¿no? O sea, hay personas que a veces en el sermón están en el teléfono y uno dice, bueno, está bien, tal vez no está entendiendo, no le importa, no es cristiano, está bien, ¿no? Aunque es ofensivo para uno, ¿eh? A mí me dan ganas de traer de aquí algo para aventar, ¿no? Estás como desatendiendo al pastor, pero checar tus notificaciones mientras oras le estás diciendo a Dios, espérame, Señor, estás faltándole el respeto y retirándole tu atención a Dios. Jesús, hermanos, amaba orar. No oraba solamente para cumplir un devocional. Él oraba porque amaba pasar tiempo hablando con su Padre. Nuestra vida de oración debería de estar motivada por un amor sincero y genuino a Dios. No debería de ser hecha de forma mecánica o para cumplir con un requisito. Que el líder de adoración te diga, ¿estás orando?
¿Y qué le contestas en automático? Eres un músico, eres alguien que canta y el líder de adoración te dice, hermano, ¿estás orando? ¿Y qué le contestas en automático? Sí. Porque si le dijeras no, suena muy feo, ¿no? Le contestas en automático, sí. Pero sí estás orando, de verdad. Porque si el líder o el pastor te tiene que presionar para que ores y no te nace orar, entonces es probable que no conozcas a Dios. Permítame ilustrar el amor por orar en 3 conversaciones imaginarias. En la primera conversación estás conversando con un socio de trabajo. Estás teniendo una plática con él porque estás arreglando un asunto de trabajo. En la segunda conversación estás hablando con un amigo íntimo, alguien que te gusta mucho pasar tiempo con esa persona. Y en la tercera conversación estás hablando con alguien del que estás enamorado o enamorada. Entonces, todas esas conversaciones, hermanos, son diferentes. Con la persona del trabajo, la conversación va a estar orientada a metas, ¿verdad? A cosas del trabajo, pero no creo que quieras tener ninguna conversación íntima o a profundizar en tu relación con esa persona. En la segunda conversación con tu amigo lo estás disfrutando más, porque es tu amigo. Y puedes, de hecho, abrirte un poco más y abrirle un poco más tu corazón a tu amigo y dolerte por lo que le pase o viceversa, ¿no? Pero en la tercera conversación, hermanos, la conversación con alguien de quien tú estás enamorado, es una conversación en donde tú vas a estar impulsado a halagar, a elogiar, a que esa conversación no se termine. Cuando se termine esa conversación, a reanudarla al siguiente día o la siguiente cita, etcétera. Más o menos como es su vida de oración, hermano. Es una cuestión así como mecánica, como que está hablando con un compañero de trabajo al que le está pidiendo cosas o dando instrucciones. Es en un grado más de intimidad como una conversación con un amigo al cual tú abres tu corazón, o es una conversación como con alguien del que tú estás enamorado, enamorada, y dices, es que a mí me encanta hablar con Dios, me gusta, lo disfruto, yo quiero que se repita, quiero hacerlo frecuentemente. No sé, usted responda, hermano, en su corazón esa pregunta. Jesús, hermanos, predicaba con autoridad, predicaba con sabiduría, y todo eso venía, hermanos, también de su vida de oración. Todos quisiéramos quizás hacer las cosas que Jesús hizo, pero muchas veces no oramos como Jesús oraba. Por ejemplo, le voy a dar una lista rapidita de cosas, de eventos y de momentos en la vida de Jesús que lo encontramos orando. Encontramos a Jesús orando antes de su bautismo en Lucas 3:21. Lo encontramos orando antes de llamar a los apóstoles en Lucas 6:12 al 13. Lo encontramos orando antes de alimentar a las multitudes en Juan 11:6. Lo encontramos orando en su transfiguración en Lucas 9:28 al 29. Lo encontramos orando antes de resucitar a Lázaro en Juan 11:41 al 42. Lo encontramos orando en el aposento alto en Mateo 26 al 27. En el Getsemaní en Mateo 26, 36 al 46. E incluso Jesús lo encontramos orando, hermanos, en la misma cruz, en Mateo 27, 46. Cada paso, cada decisión, cada prueba, cada victoria, incluso como la transfiguración, en cada momento, hermano, Jesús oraba, no dejaba de orar. Es un ejemplo, hermanos, y una lección para nosotros. Jesús, en su ministerio, hermanos, en algunos momentos, voy a utilizar una palabra, espero que no me malcomprenda, fue muy exprimido por la gente. Le sacaron todo lo que había en él, humanamente hablando, ¿no? Algunas veces después de ministrar terminaba completamente cansado, completamente rendido, necesitaba dormir. ¿Se acuerda cuando se duerme en la barca? A causa del cansancio de estar ministrando. Entonces, si nosotros damos, si nosotros servimos, esto es un efecto muy natural que suceda, que uno se sienta así, que lo diste todo y que quedaste de alguna manera como exprimido. ¿Qué necesitas? Necesitas renovarte en oración. Y eso es lo que encontramos a Jesús haciendo, ¿no? Si nosotros nos toca pararnos delante de la gente y servirle a la gente, y eso nos va a exprimir de alguna manera, necesitamos seguir recibiendo de Dios para poder seguir dando. Porque si no, ya nada más somos ministros de nombre, ¿no? Tendríamos un título de ministro, de anciano, de diácono, de líder de adoración o de lo que sea. Pero, ¿qué estamos dando?
Si no estamos recibiendo nada del Señor, ya no estamos dando realmente ni transmitiendo todo lo que nosotros recibimos de Dios. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Le buscó Simón y los que con él estaban. Seguramente Pedro despertó, ¿verdad? Al día siguiente Pedro se despierta, empezó a ver que Jesús no estaba, se sintió culpable, dijo, creo que mis pulgas despertaron a Jesús. En aquellos entonces había muchas pulgas, hermano. Y Pedro de alguna manera quizás se siente responsable de decir qué pasó con Jesús y dice que va y lo busca. Es probable que se haya unido varias personas en esta búsqueda. Pedro, quizás Andrés, su hermano, e incluso un grupo de gente de los que habían venido a la casa de Pedro a la mañana siguiente a seguir buscando que Jesús los ayudara, los sanara, hiciera un milagro. Comenzaron a buscarle entonces, no tardaron mucho en hallarle. El pasaje nos dice inmediatamente que y hallándole le dijeron, te buscan. ¿Quiénes le buscaban? Bueno, le buscaban las personas que se habían enterado que la noche anterior Jesús había pasado hasta altas horas de la noche sanando gente, echando fuera demonios. Ahora ha venido otro grupo de gente también ya por la mañana y están buscando al Señor. Sabemos por el contexto del libro, hermanos, que mucha de esta gente buscaba a Jesús solamente por los milagros, como aquellos que lo seguían por los panes y por los peces, que realmente en su corazón no había un temor, no había una devoción a Él, sino que estaban buscando ver qué podían obtener de Él. Cuando Jesús, hermano, le sirvió a mucha de esta gente, Jesús supo que muchos de ellos lo buscaban simplemente por el beneficio que Jesús les podía dar. Y de hecho, en este caso, a todo este grupo de gente que lo está buscando, Jesús prácticamente los desaira porque no sana a nadie. Y Jesús se va de ese lugar a otro lugar. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro último punto. La prioridad de la predicación. Marcos 1, 38 al 39. La prioridad de la predicación. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesús sale del retiro, porque Pedro lo encontró orando. ¿Ok? Estaba Jesús en un tiempo de oración. Está renovado ya, se siente renovado humanamente de ese cansancio por el día anterior y está listo para seguir sirviendo. Pone a un lado ya el tema del cansancio, ha sido renovado en el Señor y sabe, es consciente de cuál es su ministerio. Sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, cuál es su prioridad. Y su prioridad de él es, dice, predicar. Para esto he venido, dice el pasaje. Vamos, tengo que ir a otros lugares, a estos lugares vecinos. ¿En dónde estaba Jesús cuando hizo esta oración? Estaba en Capernaum, ¿verdad? En la sinagoga de Capernaum. Ahí estaba la casa de Pedro. Ahí fue que sucedió todo este pasaje anterior que vimos la semana pasada, ¿no? Y el de hoy. Ahora Jesús quiere salir de Capernaum e irse a los lugares vecinos. Y está listo para obrar, para actuar, para predicar. No queda todo en oración. También acciona. No, después de orar, hermanos, no hay que irnos al otro extremo y dejar que todo suceda por obra de milagro. No. Tenemos que orar y tenemos que actuar. La oración nunca va a ser el trabajo que tenemos que hacer. La oración lo que nos va a dar es la fuerza, la sabiduría, la gracia para nosotros hacer el trabajo. Porque también no nos podemos ir al otro extremo y decir, ay, ya oré, ahí que Dios lo resuelva. También hemos sido llamados, hermano, a ser diligentes. Amén. Así que cuando ore, hermano, no se vaya al otro extremo. Ya oré, ahí que Dios provea. No, levántese y trabaje. Trabaje, esfuércese. Dice Jesús, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús no dijo, pues hora de hacer más milagros, ¿no? Porque se acuerda que un día antes había sanado a mucha gente de diferentes enfermedades. Jesús habría dicho, este es el momento, vienen más enfermos, los sano a todos. No, Jesús dice, no, ¿saben qué? Olvídense, eso ya pasó, eso lo hice ayer, ahorita lo que tengo que ir es ir a predicar a otro lado. Los milagros de Jesús, hermano, aunque validaban el mensaje de Jesús de alguna manera, dando a entender que sí era el enviado de Dios, no salvaban a las personas.
Eso por favor aprendámoslo, hermanos. Como iglesia creo que ya deberíamos de saber eso. Los milagros que Jesús hizo no salvaba a las personas, validaban su mensaje. Pero para Jesús era más importante la predicación que los milagros. Yo no sé si usted ha leído la Biblia completa unas 2, 3 veces en su vida, o por lo menos una, ¿no? Búsqueme en la Biblia una campaña de sanidades y milagros. No existe. Eso es un invento moderno de los tiempos actuales. Nunca va usted a encontrar a Jesús y a los apóstoles haciendo campañas de sanidades y milagros. Lo que sí encontramos a Jesús aquí es haciendo una campaña ¿de qué? De predicación. Va a ser una campaña, dice, por toda Galilea. Acuérdense, Galilea es una región muy grande compuesta por varias ciudades. Y Jesús dice, tengo que ir a todos esos lugares vecinos a predicar porque para esto he venido. Claro, Jesús sanaba a muchos enfermos que venían a esas campañas de predicación, pero Jesús no anunciaba esas campañas como campañas de sanidades. ¿Ok? Eso, hermano, creo que ya lo deberíamos de tener claro, ¿no? Yo cuando veo por ahí que alguien anuncia campaña de sanidades y milagros, digo, pues si eso no nos mandó el Señor nos mandó a predicar el evangelio. Muchas veces usan esas estrategias sensacionalistas para atraer a la gente por medio de un milagro, y no es así. A la gente se le debe de predicar el evangelio. Por lo menos este pasaje es tan claro en este tema, hermano, que Jesús desaira a toda la gente que lo está buscando para un milagro, y Jesús dice, no, yo me voy a ir de aquí. Y voy a ir a otro lado y voy a ir a predicar porque para eso he venido. ¿Lo alcanza usted a ver? Y usted me dirá, sí, pastor, pero es que cuando los apóstoles predicaban y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Sí, claro, yo lo sé. Y también conozco el pasaje donde dice que muchos tomaban los paños de Pablo y los llevaban y los enfermos se sanaban. Pero no era el énfasis de los predicadores, hermano, del Nuevo Testamento. No era el énfasis a hacer milagros, su énfasis siempre fue predicar el evangelio. De hecho, cuando Pablo llega a Corinto, dice, yo me propuse saber no otra cosa, sino predicar a Cristo y a este crucificado, porque es el único mensaje que salva. Dice, y predicaba en las sinagogas de ellos, ponga atención, en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Predicaba y echaba fuera los demonios. Es bien importante este verso porque si le ponemos atención, hermano, nos deja ver que en este solo verso, verso 39, que es el último que estamos viendo, este verso abarca semanas o meses de ministerio de Jesús. Uno lo lee en un verso, pero no, abarca meses o semanas. De hecho, ya cuando en el siguiente sermón, la semana que venga, caigamos en el verso 40, donde sana al leproso, este verso 40 no se sigue que es el mismo día que estamos viendo ahorita, sino que ha pasado ya Jesús predicando por toda Galilea el evangelio en las diferentes sinagogas, en donde todavía en esas alturas Jesús era recibido en las sinagogas, hasta que llegó un momento en que claramente entendieron los judíos que él estaba diciendo que él era el Mesías y no lo recibieron más, sino que más bien trataron de matarlo. Vemos a Jesús aquí en este pasaje haciendo lo mismo que hizo en la sinagoga cuando vimos el versículo, ¿dónde fue? El versículo 21, ¿no? Que fue a predicar a una sinagoga, echó fuera a un espíritu inmundo. Lo vemos cerrando en este pasaje entonces de la misma manera. Jesús predicaba, echaba fuera demonios, eso era importante, claro. ¿Ok? Ahora, para retomar el tema de la oración, hermanos, seguir concluyendo, quiero invitarle a notar, hermanos, que Jesús nunca dio tampoco un curso de liberación. Jesús echaba fuera demonios, ¿verdad? Pero no hay un pasaje, usted ve que a veces se anuncian, venga, habrá un curso de liberación y si estás demoniado de una vez te liberamos también a ti si estás endemoniado. No, Jesús nunca hizo eso. Es más, cursos de predicación expositiva, Jesús no los dio. No los dio, Jesús nunca dijo, a ver, les voy a dar un curso de predicación expositiva o de echar fuera demonios o campañas de milagros, no. Pero ¿sabe qué sí enseñó Jesús a sus discípulos? A orar. Ahí sí los enseñó a orar. Nuestra vida de oración, hermanos, es tan importante. Voy a terminar con unos consejos finales, hermanos, sobre la oración. Lo primero, hermanos, es que es muy difícil darle seguimiento a aquellas personas que no oran. Si usted no tiene una vida de oración, hermanos, es muy difícil darle seguimiento. El seguimiento es ese procedimiento que los ancianos, los diáconos de la iglesia, los líderes de la iglesia tenemos como de estarle cuidando a usted. Como decir, hey, ¿cómo está? Ha faltado. Se le ve triste, se le ve raro, se le ve diferente. Un seguimiento como de tratar uno de ver cómo está su vida espiritual. Cuando ustedes no oran, hermano, a nosotros nos complican mucho ese trabajo de seguimiento.
Porque prácticamente sería nosotros estarles pidiendo que den algo que no pueden dar. No están produciendo porque no están orando. Es bien importante, hermanos, que ustedes no descuiden su vida de oración, porque eso ¿qué les va a traer? Desánimo. Y los ancianos no me dejarán mentir, pero cuando le toca uno animar a un desanimado, eso es difícil, hermano. Y tú quisieras arreglarle la vida y no puedes. Y tú le dices, hermano, voy a orar por usted. Pero de nada sirve si él no ora por sí mismo. Si él no ora. A mí me costó algunos años entender eso. Ya después lo entendí. Dije, oh, no, pues le estoy pidiendo frutos de oveja a una cabra. Pues no me va a dar los frutos que yo le estoy pidiendo, porque tú piensas que tú estás lidiando con un cristiano. Y le dices, hermano, es que usted debería de congregarse y leer la Biblia y orar y servir y buscar de Dios, porque tú asumes que es un cristiano, pero algunas veces no es cristiano. Entonces sufre uno. Espero que no malinterpreten este comentario como una jactancia personal, y lo voy a hacer arriesgándome a que lo interpreten así. Pero, hermanos, yo tengo 23 años de ser cristiano. 23 años, por la gracia del Señor. Me convertí al Señor en el año 2002. Le voy a decir una cosa, hermano, jamás en la vida han ido a mi casa un grupo de cristianos, de ancianos, de diáconos o de líderes de la iglesia a animarme. Hermano, ya no lo hemos visto por la iglesia, ¿qué tiene? Lo vemos raro, de hecho lo vemos así mal encarado en la adoración cuando va. ¿Qué le pasa, hermano Bernardo? ¿Qué tiene? No sé, yo oro y, o sea, yo no sé qué es eso, ¿no? No sé qué es eso. Ahora, no me estoy jactando, pero esto se lo atribuyo no a mi fuerza, sino a la gracia de Dios. Porque una de las cosas que yo he entendido en todos mis años de cristianismo es que yo no puedo descuidar mi vida de oración. Yo no puedo descuidar mi vida de comunión con las Escrituras. Yo no puedo dejarme de congregar. Congregarme es vital, para mí es importantísimo. Servir a Dios, servir a mis hermanos en la iglesia es vital. Entonces, esos son medios de gracia que a uno lo sostienen, hermano. De hecho, aquí hay varios hermanos que creo dirían lo mismo, que yo nunca los he ido a visitar para animarlos porque están desanimados. Cuidan su vida, buscan del Señor, están en constante comunión con Dios. Hermanos, no descuide su vida de oración. El desánimo se le pega incluso hasta a los hijos. Ya cuando los padres, hermano, no están bien espiritualmente, eso afecta a los hijos. Pregunta, ¿a ti no te preocupa transmitir a tus hijos tu desánimo espiritual? ¿Tu falta de fuerza espiritual a la hora de tener fe? Tal vez no te preocupa, tal vez dices, yo no soy cristiano, a mí no me importa si mis hijos son criados secularmente, sin asistir a la iglesia. ¿Sabe que la Universidad de Harvard, hermano, hizo un estudio, una investigación de la importancia de ir a la iglesia? Y llegaron a varias conclusiones. Para los adultos dijeron que es muy bueno, que los adultos se sienten con un propósito, un sentido más de realización, que por lo general es gente más feliz, que por lo general es gente que enfrenta las enfermedades con más optimismo, con más fe, que por lo general son personas que en los vecindarios son gente de buen testimonio, etcétera. Pero me llamó la atención en el área de los niños. Dijeron que los niños que van a las iglesias o que crecen en las iglesias, por lo general son niños más bien portados que los niños de los incrédulos. E incluso son más fuertes a la hora de que vayan a caer en el mundo de las drogas o en el mundo de cualquier otro vicio. Entonces, estas universidades, hermano, llegaron a la conclusión de que es mejor llevar a nuestros hijos a la iglesia, que les hace bien. No dejemos de congregarnos, hermano, porque eso afecta a nuestros hijos. Quizás a ellos no les gustará mucho, tanto como a ti, porque tienen otro entendimiento. O algún día quizás, no sé, se quejen de alguna cosa. Pero créeme, mal no les va a hacer, ¿eh? Ay, llevaré a mi hijo a la iglesia, pero es que pobrecito se aburre, pero es que pobrecito se cansa, pero es que pobrecito, no, mal, llevar a tu hijo a la iglesia no le va a hacer mal. Pero ¿será que lo obligo, pastor? Claro, oblígalo. Porque los obligamos para otras cosas, ¿o no? Si su hijo ya tiene 6, 7 años y todavía no aprende las vocales, ¿usted qué hace? Usted lo obliga, ¿no? Agarra una vara, lo pone ante una pizarra y le empieza a decir, y usted ya se preocupa, dice, esto ya no es normal. Uno los obliga, uno los levanta el lunes a la escuela porque hay clases. Pero es que no quiero ir, que es que tienes que ir. No te estoy preguntando. Eso es una realidad, hermano. Pero cuando vienen las cosas de Dios, a los temas de la iglesia, no quiero imponer mi religión. No quiero transmitirles mis creencias. Pues tal vez crees que tus creencias son falsas, ni tú tienes convicciones de tus mismas creencias. La tentación, hermanos, ¿qué va a pasar con la tentación si tú no oras?
vas a ser más débil. Vas a ser una presa más fácil de la tentación. Un teólogo alemán que se llamaba Bonhoeffer dijo lo siguiente, dijo, el diablo no te puede hacer odiar a Dios de la noche a la mañana. Sería muy difícil, ¿no?, que el diablo haga a un cristiano odiar a Dios. Pero dijo, pero sí puede hacer que te olvides de Él por largos tiempos. Oh, el día te olvidas de Él, ¿no? Y en la noche, ay, soy cristiano, ¿no? Orado todo el día. O sea, esos lapsos de tiempo en que te olvidas, no oras, esos 2-3 meses que dejas de congregarte, esas 2-3 semanas que dejas de leer la Biblia, esas escapaditas que te das para no ir a la iglesia o qué sé yo, están actuando en tu contra, te están afectando. Yo creo, hermanos, que hoy en este pasaje podemos ver claramente la importancia de la oración en Jesús mismo, dándonos un ejemplo a nosotros, de que hay que esforzarse, hay que levantarse por la mañana y ponernos en las manos del Señor. Incluso el domingo, que es el día del Señor, es el día que nosotros por excelencia deberíamos ir. Hoy es el día de la iglesia, hoy es el día que me tengo que congregar. Y escuche, los que predicamos, ¿no? Porque Jesús después de predicar un día muy pesado, se renueva en oración y se renueva ¿para qué? Para seguir predicando. Y hasta aquí hay una enseñanza también para nosotros, que los que predicamos debemos depender muchísimo de la oración. Estar buscando constantemente la gracia, la sabiduría del Señor. Porque si no, nuestros sermones, hermano, se volverán fríos, se volverán vacíos y no estarán realmente llegando donde tienen que llegar. Vamos a orar, hermanos. Comparte. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.